Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Empezaremos tratando cómo Bitcoin rompe carteras. Seguiremos con la inflación y por qué no se va, qué está pasando, qué está ocurriendo, de quién es la culpa. Seguiremos con lo de FTX y si está detrás FTX de la caída del precio de Bitcoin. Qué sorpresa sería esta. Seguiremos con la inestabilidad geopolítica que puede llevar a más... bueno, calificados como Hitlers al gobierno y qué impacto puede tener esto en diferentes inversiones, así como nos acercaremos a China a ver qué está pasando con el marketing de viviendas, que no te va a dejar indiferente. Todo eso trataremos e incluso creo que cerraremos con la probablemente peor shitcoin de la historia. Bien, Bitcoin rompe carteras. Toda medida que se convierte en un objetivo deja de ser una buena medida. Esta es la llamada ley de Goodhart, pues fue enunciada por este señor. Viene a decir que cuando una métrica específica es seleccionada como el principal indicador de éxito o el objetivo principal a alcanzar, las personas empezarán a alterar su comportamiento para optimizar específicamente esa métrica, a menudo en detrimento de otros aspectos importantes que no se están midiendo. Un ejemplo gracioso de esto, cuenta la leyenda, se produjo y se producía a menudo en la Unión Soviética, como sabéis, un gran lugar. Bien, pues en la Unión Soviética un día se decidió establecer una meta para aumentar la producción de clavos. Los planificadores establecieron que el éxito se mediría por el número total de clavos producidos. Los trabajadores de la fábrica, que no eran tontos y querían cumplir con la meta, porque no cumplirla supongo que tenía repercusiones nada positivas en sus vidas y en sus carreras, menos importante, empezaron a producir clavos muy pequeños. Al fin y al cabo, podían producir muchos más clavos pequeños que grandes con la misma cantidad de metal. Así que la cantidad de clavos producidos se disparó y según la métrica escogida, número de clavos producidos, pues el programa fue un gran éxito. Al darse cuenta del problema, pues esos clavos no se podían usar para nada, los planificadores cambiaron la métrica y decidieron medir el éxito por el peso total de los clavos producidos. Te puedes imaginar lo que pasó a continuación y es que se pusieron a producir clavos enormes, de nuevo totalmente inútiles. Y es que lo de elegir una métrica y perseguirla, como veis, tiene efectos secundarios no esperados por aquellos que piensan que han solucionado el problema encontrando la métrica a seguir. Y una métrica muy empleada en el sector de la inversión es el ratio de Sharpe. Este ratio es, según Fred Krueger, Freddy, para los amigos, la razón de por qué los inversores tradicionales no entienden Bitcoin y no lo meten rápidamente en sus carteras. Bien, el ratio de Sharpe ofrece una medida de la rentabilidad de un activo contra el riesgo que ofrece. Riesgo medido aquí como volatilidad, como desviación estándar. Algo, por tanto, con mucha rentabilidad y mucho riesgo, tendrá peor Sharpe que algo con poca rentabilidad y cero riesgo, aparente. Por ejemplo, depositar tu Bitcoin en Celsius, recordaréis esto, depositarlo ahí en una cuenta y que esta cuenta te remunere, no sé, por ejemplo, un 8% de rentabilidad anual, tiene un Sharpe brutal, porque realmente la volatilidad debería ser cero, y un 8% de rentabilidad, bueno, pues te generaba un ratio Sharpe que volaba un montón y a la gente de las inversiones tradicionales le flipaba. Lo malo es que, bueno, el ratio de Sharpe aquí no te está diciendo nada sobre el posible riesgo de que tu dinero desaparezca, como desapareció para todos aquellos que pusieron su dinero en Celsius, FTX y compañía. Entonces, sí, es una medida de la rentabilidad, pero igual no es la mejor en muchos casos. Como herramienta, no obstante, se fue imponiendo cada vez más en las finanzas, especialmente durante la época dorada de los hedge funds, se consideró por todos un criterio único para comparar rentabilidad de carteras. El problema es que, bueno, pues como cualquier otra métrica, se podía jugar con ella. Y muchos fondos, igual que el ejemplo de los clavos, muchos fondos jugaron a ponerse cortos de volatilidad, es decir, a vender volatilidad, para así reducir el riesgo total de la cartera, de la volatilidad. Ese riesgo bajo lo que hacía es que mejorase su Sharpe general y bueno, es un riesgo bajo, de nuevo, pues como en el caso de la vida del pavo. El pavo tiene un riesgo muy bajo durante su vida y de repente muere en acción de gracias. Así que sí, o sea, chachi, pero a veces no, como pasó en finales de los años 90 con la implosión del fondo masivo Long Term Capital Management o con los bancos en 2008. En ambos casos, la volatilidad
era muy baja de sus inversiones, pero aún así acabaron implosionando. Bien, pues según Freddy, el amor de las inversiones o de los inversores tradicionales por un buen SARPE les previene, les impide invertir en Bitcoin. El SARPE de Bitcoin actual es, de acuerdo con Freddy, de un 1,62, con una volatilidad del 80%, demasiado loco para la mayoría de inversores tradicionales. Por tanto, si Bitcoin va a ser abrazado por estos inversores, necesita funcionar en algo que los tradicionales entiendan. Por ejemplo, si el ETF funciona relativamente bien durante un tiempo, empezará a ser incorporado de manera mayoritaria a las carteras de los inversores tradicionales. Realmente, pase esto o no, a mí no me corre prisa. Yo estoy ok con que depositen su dinero en Celsius, FTX o lo que venga. Cada uno compra Bitcoin al precio que se merece. Y hablando de FTX, gran parte del mercado se pregunta por qué Bitcoin está haciéndolo tan mal, cayendo tanto estos días cuando la bolsa, por ejemplo el Standard & Poor's, está yendo muy bien o especialmente bien. Algunos señalan, para apuntar a esta caída, a un informe de CoinDesk que comenta que hasta la mitad de los 2.000 millones de dólares de salidas de Bitcoin del ETF de Grayscale se debieron a que FTX ha liquidado sus 22 millones de acciones en ese fondo. Dinero de FTX que estaba ahí y que necesitaba ser vendido teniendo en cuenta que FTX está en modo liquidación. Viendo este informe, parte del mercado dio un suspiro de alivio y dijo, bueno, si cae Bitcoin es porque estos están vendiendo, son vendedores obligados. Y ya está. Uf, qué suerte. Pero para mí igual no es eso. Comentaba el otro día que Bitcoin ve la liquidez, lo comentaba en otro mañanero, comentaba que Bitcoin ve la liquidez o la falta de liquidez antes que nadie. Arthur Hayes, conocido por todos, y si no, pues deberías conocerlo, también opina esto y ve en la discrepancia entre el Standard & Poor's y Bitcoin diferentes lecturas del mercado sobre la liquidez. Concretamente, lo que opina Hayes es que el mercado de Bitcoin está apuntando a que va a haber o que hay ya menos liquidez en el mercado y está cayendo a resultas. Hay una reunión que nos sacará de dudas, una reunión de la Fed el 31 de enero en la que anunciarán cómo van a financiar el Tesoro americano en los próximos meses, si con deuda a corto plazo, que es lo que vienen haciendo, o si volverán a la deuda a largo plazo. Hayes piensa que faltan dólares en el mercado y eso está pesando a Bitcoin, que además no tiene ninguna narrativa por ahora, toda vez que la narrativa del ETF pues ya se ha agotado. El 31 de enero sabremos más, aunque bueno, viendo lo que pasa en el mercado, también podremos hacernos una idea de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer con la inflación? Una parte importante que tendrá mucho peso en esas reuniones de los bancos centrales este año. A los banqueros centrales y a los funcionarios de la administración de Biden en Estados Unidos les preocupa que la reticencia de las empresas a rebajar las subidas de precios a niveles anteriores a la pandemia pueda socavar los esfuerzos por enfriar la inflación. La inflación parecería que ha llegado a una especie de meseta y se va a quedar entre el 3 y el 4%, costando mucho moverla de ahí. Desde los medios tradicionales siguen apuntando a que el problema está en que los comercios se aprovechan de los ciudadanos. Maldito Mercadona, dice el Financial Times, aunque las conmociones provocadas por la paralización de la economía mundial a causa de la pandemia ya han pasado, los responsables económicos temen que las empresas se hayan acostumbrado a repercutir en sus clientes las grandes y frecuentes subidas de precios. Cierro cita. A ver, a pesar de que me guste reírme de este análisis tan simplista, que apunta a que la culpa es eso de Mercadona y compañía, como si todo fuese un problema de oferta, pues no lo es, claramente. De hecho, el otro día un representante de la Fed salió a admitir que realmente la impresión de dinero había tenido mucho impacto en la inflación. Bueno, pues a pesar de que me guste reírme de este análisis, algo de razón sí que tienen. Una vez que te entra la inflación en una economía, para el comercio y para el comerciante es arriesgado dejar de subir precios o incluso empezar a bajarlos porque no sabe qué va a pasar con la inflación en el futuro. Y es normal que, por tanto, se cubra frente a posibles subidas de la inflación. En el medio plazo, algunos comerciantes se cubrirán de más y tendrán unos precios más elevados que el resto y el mercado los castigará comprando menos en esos comercios. Otros se cubrirán de menos y entonces sus cuentas se resentirán si la inflación es mayor de lo que esperaban. En el largo plazo se ajusta. Pero si lo que usas para medir la inflación
es el dinero fiat concretamente, pues está difícil porque el dinero fiat también cambia. Pues se imprime más dinero o mucho más dinero, haciendo el cálculo por parte de todos los actores de una economía más difícil. Y esta va a ser una lucha en la que nos encontremos, bueno, mientras haya dinero fiat, pero concretamente va a ser una lucha en el 2024, esta contra la inflación, en la que los políticos tienen mucho en juego. De hecho, una encuesta reciente dice que más de la mitad de los votantes creen que han empeorado sus vidas con Biden, debido, claro, en parte a esta subida del precio o del coste de sus carritos de la compra. Frente a esta visión de la economía y de Biden, Trump parece que se queda sin competidores en la carrera por ser el candidato republicano. Parece que solo le queda batirse a Haley, que es la única que no se ha tirado ya del carro, y se beneficiaría de cualquier bache en la economía que afectase a la legislatura de Biden. Y no solamente hay inestabilidad posible en Estados Unidos, sino que también hay por aquí, por Europa, la denominada por los medios ultraderechista Alternativa para Alemania, este es un partido que está en Alemania, impulsará, dice, un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea al estilo del Brexit si llega al poder. Según ha declarado su líder, Alice Weidel, que ha calificado la salida del Reino Unido del bloque de totalmente acertada, del bloque siendo de la Unión Europea. Esta idea de que Alemania se saliese de la Unión Europea rompe un tabú en Alemania, donde los partidos mayoritarios son devotamente pro-europeos. Y para mí es casi lo más importante, ¿no? Y es que eso, que entre esta idea de que Alemania podría salirse de la Unión Europea, que entre en la palestra de ideas que se pueden tratar, pues este riesgo realmente yo creo que está en muy pocas cartas, y si se tiene que empezar a incorporar el riesgo de que Alemania saliese de la Unión Europea, francamente las cosas se pondrían muy interesantes en Europa. Realmente eso para mí es lo importante, porque aunque se espera que... ¿Cómo se llama este partido? Alternativa para Alemania, que es el partido este que digo. Aunque se espera que gane algunas elecciones en septiembre en los estados orientales de Sajonia, Brandenburgo y Turingia, graciosos los nombres, su camino hacia el poder, digamos, hacia el poder de Alemania en general, no está claro, ya que todos los demás partidos principales se niegan a llegar a acuerdos de coalición con ellos. El mensaje ultraderechista de este partido, y me río, ahora veréis por qué, consiste en reformar el sistema fiscal, adelgazar el Estado y poner fin al abandono de los combustibles fósiles en favor de las energías renovables. Dice Alice Weidel, Francia planea 15 nuevas centrales nucleares y nosotros apostamos por turbinas eólicas y paneles solares que ni siquiera podemos fabricar nosotros mismos. Cierro cita. A ver, no sé qué más cosas dice Alice, pero no sé cómo de ultraderechista te suena a ti este mensaje. A mí no mucho, pero es que últimamente se ha empezado a poner a todos en el mismo saco, lo cual es peligroso, porque si todos son ultraderechas, realmente va a ser difícil saber quién es el Hitler en potencia. Pero bueno, haya o no un Hitler en potencia y una posible guerra, quién sabe, en un futuro meramente cercano, ¿debería esto preocuparte? ¿Debería preocuparte si tienes inversiones que esperas que lo hagan bien en el futuro? Pues te diré si sí o si no dentro de 40, 30 segundos, cuando trate qué pasa con la bolsa y los activos en guerra, pero eso, 30 segundos para deciros que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente, para que sea disfrutado por más personas y para que sobre todo tú encuentres más gente con la que hablar de los temas que te parecen importantes, que son claramente estos. Y también puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si compras Bitcoin a través de Relay y lo guardas en una Bitbox. Si haces cualquiera de estas dos cosas, yo recibo amor por tu parte en forma de euros y tú recibes Bitcoin y una gran custodia a través de esa Bitbox. Así que míratelo, ahí enlaces en la descripción y pasemos a qué pasa con la bolsa y sí, los activos en general en tiempo de guerra. Pues resulta que la guerra, curiosamente, no sería tan mala para la bolsa y la inversión en general. Si tomamos, como ha hecho un estudio, la rentabilidad media anualizada de las acciones americanas durante 4 guerras, concretamente la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y la Guerra del Golfo, vemos que las ganancias fueron mayores durante estas guerras que la media de ganancias a largo plazo, tanto para las grandes como las pequeñas empresas. Y lo que es más sorprendente, un análisis del CFA Institute reveló que las acciones estadounidenses también fueron menos volátiles en tiempos de guerra. Vamos, que ofrecían un Sharpe que daba gusto verlo. Y no solamente
el caso americano. De hecho, si observamos la bolsa rusa, está ahora más alta que cuando decidió cruzar la frontera con Ucrania. Así que, para que veas que la guerra a veces se le tiene demasiado miedo por parte de los mercados y no parece que los datos respalden esa visión. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de que si buscas casa en España la cosa está difícil, pero igual deberías ampliar tus miras. No hay que cerrarse a lugares nuevos donde depositar el huevo y podrías empezar a mirarte China, por ejemplo. China está intentando todo lo que se les ocurre para vender casas, para deshacerse de parte del inmobiliario que tienen en cartera. Tanto es así que los promotores inmobiliarios chinos y los gobiernos locales están tan desesperados por atraer compradores de viviendas que algunos han recurrido a extrañas estrategias de marketing. Una empresa inmobiliaria de Tianjin publicó un anuncio en vídeo con el eslogan «Compre una casa y consiga una esposa gratis», que es parecido a lo que se dice en cripto, de cuando sube mucho las criptos, se habla de que, bueno, todos conseguiremos girlfriends. Bueno, pues esto es parecido. Compre una casa y consiga una esposa gratis. Se trataba este anuncio de un juego de palabras en el que utilizaban los mismos caracteres chinos que en la frase «compre una casa y regálesela a su mujer», pero presentados en una estructura de frase típicamente utilizada para ofrecer regalos a los compradores de viviendas. En septiembre multaron a esta empresa por ser demasiado original. Un complejo residencial de la provincia oriental china de Zhejiang prometió el año pasado regalar a los compradores de viviendas un lingote de oro de 10 gramos. No sabía que había lingotes tan pequeños. Pero bueno, como veis, no falta creatividad en Oriente para vender viviendas. ¿Qué impacto tendrá la crisis inmobiliaria que claramente cada vez es más clara en Asia? Pues, bueno, algunos dicen que ya hemos visto lo peor, otros dicen que esto aún empeorará. No sabemos, pero lo que sí que sabemos es que si quieres refugiar tu riqueza en algo que no se vea afectado por la caída del mercado inmobiliario en China, podrías elegir, por ejemplo, el comprar algunas shitcoins. Y dentro de las shitcoins que se ofrecen en el mercado, había una que siempre me había resultado la más de graciosa, que es la shitcoin llamada Petro, esta criptomoneda creada por el gobierno venezolano para, no sé, pues para ser guay, para imprimir dinero de otra manera, para castigar un poquito menos la devaluación del bolívar. Bueno, pues si querías comprar Petros, ya es tarde. La criptomoneda ha sido retirada del mercado por el gobierno venezolano, que ha dicho, bueno, ya hemos sacado de aquí todo lo que se podía y ya está. Así que nada, quitemos esta tontería del medio. Así que nada, se acabaron las Petros. El experimento en criptomonedas shitcoin era más interesante por parte de los países. Bueno, si quieres guardar tu riqueza, siempre quedará Bitcoin, incluso si su SARPE no es óptimo. Bien, y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de un pintor, el pintor Edvard Munch, autor de cuadros como el de El Grito, ese que sale pues una persona gritando, en Oslo, concretamente. Igual no reconoces Oslo porque en el cuadro no se ve muy bien, pero sí, es la ciudad y este cuadro refleja la ansiedad, o buscaba reflejar la ansiedad y la angustia del ser humano. Curiosamente, un mensaje parecido al que quería transmitir con este cuadro, que si estáis en YouTube podéis ver. También habla de la ansiedad y la angustia del ser humano, pero yo, a diferencia de Munch, tengo una visión más optimista del mundo y complemento esa angustia con las palabras trabajo, esperanza y Bitcoin. Pues con Bitcoin, trabajo y esperanza, pues hay futuro. Así que, ole por Munch, pero tampoco hace falta ser tan negativos. Buscadme en Twitter, @alberto_mera, compartid este contenido si queréis que llegue a más gente. Comprad bitcoins si queréis, a través de Relay, guardadlo en una Bitbox, haced todo esto, pasad un buen día y nada, nos vemos mañana.